está transmitiendo para poder arrancar. Ahí, ¿Al aire? ya. ¿Estamos bien? ¿Cómo al aire? Sí. Sí, ya estamos con el candidato a la presidencia. Ok. Está siguiendo. Listo, perfecto. Bien. Buenos días o tardes ya a todas y todos. Estamos hoy en una entrevista con Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la Coalición Colombia. Y pues agradezco, Sergio, que nos hayas permitido hacerte esta entrevista, una entrevista que viene de un movimiento animalista que se presentó a elecciones a la Cámara. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que nos apoyaron, pero también a todos los animalistas del departamento, que desde Cartago con Rosita, pasando por Caicedonia, con Estefanía, con Patti, en Andalucía, Cairo, Tuluá, todo el equipo de Tuluá, Caterine, que fue una de nuestras coordinadoras, Alexander, José David, en Buga, Camila, en Sevilla, el excelente trabajo de Juan Guillermo, pasando por Cerrito, Palmira, Florida. En Palmira hay un grupo muy grande del Verde, ¿sí?, que hace parte, hizo parte de la candidatura, en Jumbo, en Jamundí también, y en Cali pues un grupo gigante que nos demoraríamos mucho en nombrar. Hoy está aquí, por ejemplo, Katy, que viene desde las épocas de la Ola Verde, está Elkin, que también viene desde las épocas de la Ola Verde, Ricardo, Ruth, Luis. Una pregunta, ¿hay más mujeres que hombres o está dividido? Este es un movimiento básicamente de un espíritu femenino. Es que yo estaba poniendo atención y veía y estaba dándome cuenta que hay más mujeres. Cuando mencionan hay más mujeres. Así es, hay mujeres que son aguerridas, comprometidísimas, y se hace espíritu femenino tan importante. Bueno, y todas las personas que colaboran, muchas gracias. Es un pequeño contexto para mostrarte que hay muchas personas interesadas en este tema, y pues la entrevista con Sergio es muy importante porque tenemos un candidato que tiene una trayectoria en el trabajo por los animales. ¿Por qué no comenzamos hablando un poco de lo que hiciste como alcalde con relación al tema de los centros de bienestar animal, que es uno de los temas que hoy genera mucho interés, y que también queremos conocer la propuesta hoy como candidato presidencial, de poder generar centros de bienestar animal en el país y transformar esos centros de zoonosis en centros de bienestar animal? Buenas tardes. Y a todos ustedes, familia animalista, ¿se puede decir? Sí, claro. Es un gusto saludarlos desde acá, desde Cali. Para mí todo esto ha sido un aprendizaje. Yo venía ahora con Katy en el carro y hablábamos y le decía que todos estos temas hacen parte de una evolución. Yo nací en otra generación muy distinta a la de ustedes. De hecho, mi hijo y mi hija son biólogos y tienen una relación muy diferente con el mundo. Entonces todo esto para mí ha sido una sucesión de aprendizajes, de ir ampliando la mente como líder, entender el valor del tema ambiental, que pasa a ser un tema que era irrelevante en términos políticos, era una curiosidad, hoy es un tema central. Dentro de todo esto, a descubrir el mundo de los animalistas, ese paso gigantesco a identificar los animales como seres sintientes, o sea, es una transformación. Para ustedes es relativamente natural entrar al mundo en este contexto. Entonces, y lo mismo en la política. Cuando yo llegué a la alcaldía de Medellín habían empezado a construir el centro de la Perla. Nosotros lo terminamos, dotamos e hicimos una cantidad de políticas desde la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad de Medellín con respecto a todo lo que tiene que ver con los animales, el cuidado de cosas que ustedes ven perfectamente, pero que la mayoría de la gente no ve. Animales que son dejados tirados en diferentes partes. Por supuesto, un tema muy importante, el tema de la esterilización, que son productos o son costosos en muchas partes, cómo acercarse para que se pueda tener proyectos de esterilización y empezar a ser conscientes de los animales
y yo me siento muy orgulloso porque todo eso que hicimos con La Perla, mucha gente va a La Perla a conocer una forma de entender, de cuidar, y eso pues ha sido un proceso de años. Entonces, como digo, para mí ha sido ir ampliando el horizonte, el universo del entendimiento, y el primer contacto fue el tema de La Perla y todo ese proceso que se hizo, porque además pues para hacerlos, yo me acuerdo, yo creo que ya lo hemos ampliado, pues ya se ha ampliado. Sí, sí. Me acuerdo la preocupación por el tamaño de todos los, ¿cómo se dice?, de los lugares donde llegaban los animales, en fin. Pero fíjese que, por ejemplo, en Medellín hay una conciencia acerca de los animales. Voy a decir algo que era loco antes, ¿cierto? O que es loco hoy, pero por ejemplo, en la ciudad de Medellín fue muy importante el zoológico de Santa Fe. Y para muchos niños fue un proceso de aprendizaje de entender los animales. Ya no entendemos y ya sabemos que los animales pues tienen otra condición y que el zoológico no es el lugar. Pero de todas maneras había una raíz asociada con el cuidado de los animales. La cultura antioqueña tiene los animales como parte de su vida, porque en todas partes ahí pues los campesinos tenían los animales, en fin, había un cierto contacto con la naturaleza, pero ya estamos mucho más evolucionados. Hoy, digamos, la gran problemática, la gran preocupación del movimiento es que los centros de zoonosis son los que interactúan con los animales en situación de calle y con buena parte de los animales de la ciudad, desde las políticas, y desde ahí se están trazando las políticas, y los centros de zoonosis ven a los animales como plaga y los tratan como si estuvieran enfermos, y finalmente hay una política de exterminio. Por eso una reivindicación del movimiento animalista es: queremos no centros de bienestar animal, centros de zoonosis, sino centros de bienestar animal. ¿Podemos contar en la presidencia de Sergio Fajardo un tránsito hacia ello? Sí, pero todo esto de lo que estamos hablando y lo que nos falta por hablar requiere de una pedagogía muy grande para la sociedad. Ustedes no tienen problema, ustedes viven y entienden y hace parte de sus vidas el mundo de los animales y la forma de reivindicar los animales como parte de nuestra sociedad. Pero eso requiere mucha pedagogía, de ir explicando muchísimo. Ahora, yo creo que la gente está en disposición a entender, porque el cambio que ha habido en Colombia, por ejemplo en el tema ambiental, y hablo del tema ambiental que es global, de nuestra biodiversidad, porque además esto tiene que ver también con la biodiversidad, mucha fauna que nosotros tenemos que está en peligro de extinción, o la forma como se trafica, que era otro de los problemas. Yo recuerdo, era un problema de policía, porque había lugares en la ciudad de Medellín cuando empezamos donde usted podía ir a comprar animales rarísimos y todo eso era ilegal. Yo creo que eso ya no pasa, pero hace parte de todo esto. Pero tenemos que explicarle muy bien a la gente. Sin duda. Muy bien a la gente. Y yo sí creo que hay que hacer esa evolución que tú dices del centro de zoonosis al centro de bienestar. Y tenemos que explicarla, y es parte de la responsabilidad que yo tengo. Y es muy importante que se empiecen a ver los ejemplos, porque muchas de estas cosas, para las personas o para gobernantes, incluso de buena fe, pues es que pero nunca han visto, no tienen ni idea qué significa, no saben cómo relacionarse con el tema. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande. Esos ejemplos son muy importantes para que la persona pueda avanzar en su concepción de cómo realizar las cosas. Y el tema de la sustitución de vehículos de tracción animal es una muestra de ello, para que entremos en el segundo tema. Y es que en Cali, nosotros que venimos décadas atrás intentando que los caballitos sean liberados, pues en un principio teníamos una relación muy tensa con los carretilleros, pero salió el decreto de sustitución en el 2010 por el Ministerio de Transporte, se aplicó en Cali. Todavía pues hay unos caballos que faltan por salir, y los carretilleros me buscaron porque querían apoyar la candidatura, porque ya como habían vivido con la sustitución, se dieron cuenta que aumentaron en el doble sus ingresos, y hoy los carretilleros quieren sustitución. Podemos pensar... Por mi casa pasaba un señor que era Bolívar, y él llevaba su carreta y hacía las cosas, traía, y era parte de la vida de la sociedad. Y los caballitos, por supuesto, pues sufrían todo esto, que sabemos que sufren. Y nosotros nos atrevimos, y después Alonso Salazar lo implementó, y yo creo que Medellín fue pionera en los gobiernos nuestros de hacer esa sustitución. Pero hay una palabra muy importante en lo que estás diciendo, y es ayudarle a las poblaciones a que hagan una transición.
Y eso es eso, cuando uno lo hace con cuidado, cuando la gente se siente respetada y reconocida, no como el enemigo, sino usted está en esto, vamos a construir el camino, la mayoría de la gente responde. Entonces yo creo que con un poco de pedagogía y articulando con diferentes municipios, con ejemplos para que puedan ver, las cosas se pueden hacer. Hay pueblos todavía que tienen unas vías que son, pues que eran unas trochas. Hay lugares en muchas partes. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en centros urbanos bastante avanzados después de todo, pero hay unos lugares en el mundo rural que están, uno no se alcanza a imaginar a cuántos siglos están de este desarrollo. Entonces yo siempre creo ubicar territorialmente y trace el plan de trabajo, pero ya sabe para dónde va. El punto de todo en política conmigo siempre es, nos proponemos esto, y mi forma de actuar siempre ha sido, ¿y cómo hago yo? Estoy aquí y voy para acá, ¿cómo hago? Muchas veces la gente dice, tiene que pasar de una vez. Y así no es la vida. Tiene que encontrarle el camino para llegar allá, pero yo sé para dónde voy, sé cuáles son los principios, sé lo que tenemos que hacer, y eso se puede hacer, y es natural, la gente, y además creo que la gente entiende, porque todo este tema, yo empecé a decir algo ahora de la campaña del 2010, este tema no se hablaba. A mí nunca nadie me había preguntado por los animales. Y estaba esta semana en Pereira y en Manizales, en eventos públicos, conversación. Sí, pregunta, ¿qué va a hacer con los animales? Y siempre, y por eso tiene la primera pregunta, mujeres y jóvenes. Me llamó mucho la atención, que eran, en todas partes me levantan la mano, y nunca en la vida a mí alguien me había preguntado sobre eso. Entonces es un avance muy grande. Y ese avance ha sido un proceso en el caso de Cali, en el tema específico del trabajo por la liberación de los toros, que inició hace 21 años. Organizamos la primera protesta. ¿21 años? 21 años. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 38. Sí, tenía 16 cuando organizé la primera protesta al frente de la Plaza de Toros en 26 de diciembre de 1996. Hombre. Y en ese entonces el 40% de la ciudad más o menos les gustaban las corridas. Había algo así como un 50% que era indeciso y un 10% que estábamos en contra. Hoy la situación es totalmente opuesta. El 86%, por lo menos, son encuestas ya de hace unos años, quieren la abolición del toreo. Y a propósito de esos pasos, hoy estamos cerca de dar el último paso. La coalición Ciudadana Colombia Sin Toreo propusimos un proyecto de ley para abolir las corridas de toros, las novilladas, el rejoneo y las becerradas. Tenemos hasta el 20 de junio para lograrlo. Esperamos que el Senado nos lo apruebe, la Comisión Séptima del Senado, donde está en este momento. Pero si eso no llega a pasar, estaría dispuesto a volver a presentar ese proyecto de ley junto con la ciudadanía y abolir las corridas de toros. Sí, estoy dispuesto. Y fíjese que también, y valga la pena mencionarlo, yo en alguna época fui a toros. Le voy a contar qué me pasó a mí. Llegué a la alcaldía y el presidente de la Plaza de Toros era el alcalde, y yo fui y iba a los toros, y después fui entendiendo la naturaleza de lo que se estaba discutiendo. Por eso es importante el papel que ustedes juegan, para decirle a la gente, ojo, mire algo que usted no ve, y de repente empieza a ver el mundo uno a través de otros ojos y entender otras cosas. Y empecé a ver y a entender lo que yo no había visto antes. Y antes de terminar la alcaldía, yo ya había grupos antitaurinos, y lo primero que hicimos fue financiamos y dijimos, pueden protestar, porque era una confrontación y muchas veces era agresiva. Entonces, que los antitaurinos les dañaron los carros a los que habían ido a las corridas. Así no puede ser. Eso lo único que va a generar es un odio muy grande. Financiamos. Después me decían a mí, ¿cómo así? Usted financió grupos para que se organicen, para que protesten, para que hagan. Y desde ahí yo ya empecé a cambiar. Ya después, cuando fui gobernador, la gran financiación de las corridas de toros en Medellín y en general en todo el país era la fábrica de licores de Antioquia. Ni un peso de la fábrica de licores para financiar corridas y todo esto. Entonces avanzamos, y yo estoy convencido de lo que estoy diciendo en este momento, y así lo creo. Perfecto. Esa irrupción en el imaginario público de los animales está asociado
con un nuevo estatus también jurídico, que comenzó a constituirse con la jurisprudencia desde el año 2010 y para acá se han dado varias sentencias de las Cortes, también la ley 1774 que reconoce la sintiencia, y hay un tema que a nivel nacional, movimiento animalista a nivel nacional, solicitamos que se reconociera, y es que los animales fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado. Se le envió una carta al presidente Santos y a los comandantes de las FARC y el ELN. Ninguno de los tres ha respondido hasta el momento. Bajo su mandato ese reconocimiento se daría, y se daría además un ejercicio de buscar conocer la verdad sobre la afectación a los animales en el conflicto. Eso parece extraño en este momento, donde un país que no hemos podido avanzar en la ley de víctimas, que estamos en la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y todo esto. Pero yo creo que tenemos que empezar ese capítulo. ¿Sí? Repito, el primer paso siempre reconozca que existe. Yo digo una cosa muy elemental como matemático. Usted, para resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Si no lo reconoce, pues no va a resolver el problema. Y lo que estamos aquí haciendo es pensando en algo que yo tampoco había pensado. Y es entender que los animales han sido parte del conflicto, y entender eso para poder empezar a avanzar, a reconocer en qué sentido han estado los animales involucrados en esta guerra. Pues aquí le ponían una bomba a un burro, ¿cierto? O sea, aquí ha habido barbarie, y probablemente dentro de la discusión acerca de la verdad y todo ese tipo de cosas se debería hacer un esfuerzo por empezar a decir qué pasó con los animales. Ese esfuerzo se tiene que hacer, y así se empieza a abrir el camino. Ya me dicen que se está acabando o se acabó el tiempo, entonces la última pregunta muy corta es: hay una cantidad de jóvenes emprendiendo con otra ética y con otra propuesta económica alrededor de productos veganos, que no experimentan animales, que no utilizan animales en sus productos, cosméticos, alimenticios. ¿Habría un apoyo a esos emprendimientos veganos y conscientes? Mire, nosotros estamos haciendo, dentro de nuestra propuesta política, la apuesta por el desarrollo de unos proyectos estratégicos, y ponemos el tema de la biodiversidad, de la naturaleza, como gran riqueza de Colombia, en asociación con el talento y la capacidad de nuestra gente. Esas son las dos bases sobre las cuales vamos a construir nuestro modelo de desarrollo. Eso significa que cada paso que damos tiene que tener en cuenta el tema ambiental como condición para el desarrollo. A mí me gusta explicarlo así: yo soy un matemático y hago parte de la lógica matemática, que es mi área. Entonces siempre me gusta cuál es el problema, cuáles son los principios, cuáles son los pasos, para que se entienda hacia dónde vamos nosotros. Entonces, una vez en contraposición, por ejemplo, con el gobierno de Santos, que él ponía la locomotora minera, era la locomotora. O sea, él ponía de primero la minería para el desarrollo. Aquí estamos haciendo un cambio profundo en el sentido de concebir el desarrollo, y tenemos que ir construyendo esas rutas. Y dentro de todo este mundo, una parte importante es, en los diferentes proyectos, el emprendimiento. Cómo se puede emprender y entender la naturaleza de otra forma. Entonces, a mí me parece perfectamente legítimo, y hace parte de emprender, porque eso tiene que ver con conocimiento, es otro conocimiento, es otra forma de relacionarse con la naturaleza, y eso significa que ahí pueden construir alternativas, y una de esas es la comida, la gastronomía asociada con el mundo vegano, y me parece perfecto. Y habrá gente que va a ese restaurante, puede que no sea yo, puede ser que vaya después si me invitan en alguna oportunidad. Ya he invitado la próxima vez que venga a Cali. Me tienen que invitar porque nunca he ido a uno, y tengo amigos que son veganos, que entienden acerca de ser vegano para su salud, etc. A mí me parece eso perfecto, es que eso hace parte de la biodiversidad, del conocimiento, y puede ser que en unos años todos seamos veganos, pero tiene todo el reconocimiento, y adelante, y a mostrar las bondades y a presentarlo y a explicarlo. Me parece buenísimo. Candidato, aquí tiene su voto. Eso. Vamos a ganar. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una propuesta para analizar. Muchas gracias, Sergio. A ustedes muchas gracias. Para una muy buena propuesta animalista.